En la sesión de hoy vamos a ver a algunos pensadores marginales, pero importantes, asociados a la Escuela de Frankfurt, y vamos a ver también la obra del actual director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, Axel Honneth, que es como el actual capo, como la cabeza visible actual de la Escuela de Frankfurt después de la jubilación de Jürgen Habermas, quien a propósito va a cumplir pronto 90 años y sigue muy activo. Lo que yo les quiero mostrar muy brevemente es cómo la Escuela de Frankfurt ha desarrollado en las últimas décadas una tendencia que a mí personalmente me parece muy razonable y que guarda fidelidad con la Escuela de Frankfurt desde el primer día, que es la consideración e inclusión de las ciencias sociales y de los resultados para cualquier trabajo filosófico. Esta idea obviamente no es popular, sobre todo en círculos filosóficos tradicionales, donde creen que en el fondo se trata de una dilución de la filosofía en el campo de las ciencias sociales contemporáneas. Pero hay que reconocer que esa vinculación estrecha con las ciencias sociales ha acompañado a la filosofía desde un comienzo. Si no, veremos, por ejemplo, la política y la ética de Aristóteles, dos obras clásicas de la filosofía que tenían que ver naturalmente con problemas sociales, morales, económicos de su época. Y así todos los grandes pensadores, superfluo indicar, por ejemplo, a Marx entre ellos. Tenemos entonces una continuación de una especie de tradición de la Escuela de Frankfurt de considerar los avances de las ciencias sociales como indispensables para hacer filosofía a finales del siglo XX y comienzos del XXI. La Escuela de Frankfurt ha dejado de editar su famosa revista de investigaciones sociales en 1942, durante la guerra, debido a dificultades económicas, pero sobre todo a la falta de lectores en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos, donde se había refugiado la Iglesia. Y esta revista no ha sido continuada después, o sea, la escuela oficialmente no tiene hasta hoy una revista como tuvo a partir de 1932 y que fue sin duda alguna en esos 10 años la revista de investigaciones sociales, una de las mejores o la mejor en su campo en el ámbito de habla alemana. Pero la escuela se ha dedicado en las últimas décadas a publicar monografías, generalmente trabajos de investigación, tesis de doctorado, es decir, trabajos de los propios alumnos de esta institución. Y ahí, viendo rápidamente estos trabajos, se nota claramente que están enfocados en temas que podríamos llamar intermediarios entre la filosofía y las ciencias sociales. El título general de esta serie de publicaciones, son más de 40 títulos, ya lo dice todo: Contribuciones frankfurtianas a la sociología. O sea, ya el mismo título que ha dado la escuela nos muestra muy claramente esa inclinación a las ciencias sociales, sobre todo a la sociología. Y los temas, por eso no vamos a hablar mucho de estas publicaciones, los temas en general son temas clásicos de sociología. En los primeros títulos, en los años 50,
problemas de la clase obrera en Alemania, investigaciones sobre el mundo sindical en Europa Occidental, y en los últimos años estos trabajos de investigación de los alumnos se han dirigido más a temas como ecología y filosofía, o sea, el gran tema de la actualidad, ver las muy complejas relaciones entre la protección al medio ambiente, teorías filosóficas que respaldan esta protección, y también cómo es la situación real del medio ambiente en muchos países del mundo. Entonces tenemos, estimado público, lo que a mí me parece muy razonable, esa ampliación de la filosofía propiamente dicha hacia temas de ciencias sociales, siguiendo en el fondo una tradición que empezó con Aristóteles. Y aquí también está el gran tema que vamos a ver ahora en esta sesión: en qué medida la filosofía y los conocimientos de la Escuela de Frankfurt pueden ser aplicados a comunidades y ámbitos geográfico-culturales completamente diferentes a los de Europa Occidental, por ejemplo, al tercer mundo. Este es un tema muy importante, estimado público, no solamente por la enorme importancia que ha ganado el anteriormente llamado tercer mundo en la escena global de nuestro pequeño planeta. Pienso, por ejemplo, en la función extremadamente importante que han tomado países como la China, la India, Brasil, Sudáfrica en el contexto mundial, sino también porque estos temas, la aplicación de la filosofía de la escuela al tercer mundo, es seguramente uno de los temas más discutidos por la propia escuela en las últimas décadas. Para mostrarles una de las posibilidades, no la única, sino la primera y la más conocida hasta hoy, quiero presentarles muy brevemente la obra de Karl August Wittfogel. En la pizarra está como se escribe el nombre y sus fechas vitales, porque este fue uno de los miembros más destacados en la primera etapa de la Escuela de Frankfurt, o sea, en la etapa fundadora de los años 20 y 30, y luego en las primeras décadas del exilio en Estados Unidos. Wittfogel, hoy casi totalmente olvidado, por eso me gusta presentar a este personaje a ustedes, totalmente olvidado, fue junto con Erich Fromm el miembro de la escuela más conocido en los años 30-40. O sea, todavía Horkheimer y Adorno no habían publicado sus grandes obras. Perdón. Fromm, Erich Fromm, F-R-O-M-M. Erich Fromm es un pensador que introdujo el psicoanálisis en la teoría social, que lo hemos tratado en las primeras sesiones de este curso. Fromm y Wittfogel, en esos 20 años, digamos más o menos entre 1925, 45, 50, o sea, antes del éxito publicístico de Adorno y Horkheimer, han sido seguramente los dos pensadores más destacados de la Escuela de Frankfurt. Me permito mencionar unos brevísimos datos biográficos de Wittfogel para que simplemente vean ustedes la diferencia con los miembros, digamos, centrales de la escuela, con Adorno y Horkheimer, para ver la pluralidad de enfoques que desde un comienzo tuvo esta escuela. Wittfogel fue durante toda su vida el gran experto en sinología. Sinología es la ciencia social y también cultural que se ocupa de la China, de su historia,
de su desarrollo, de sus manifestaciones artísticas y literarias, etc. Aquí tenemos entonces a Wittfogel, el gran experto en las culturas del Asia Central, pero al mismo tiempo también el único miembro de la Escuela de Frankfurt, hasta donde yo sé, que tuvo una actuación política muy destacada. En sus primeros años, como todos los jóvenes, Wittfogel era comunista. Llegó nada menos que a ser diputado al Reichstag, al Parlamento Federal Alemán, durante varios periodos. Simultáneamente era un autor dramático muy conocido. Sus obras de teatro, muy similares, pero de ninguna manera con el talento de Bertolt Brecht, eran obras que trataban de aclarar a la población problemas políticos. O sea, estimado público, él trató de hacer un teatro que lleve la temática filosófica y política a las masas, por ejemplo, de los trabajadores, al proletariado de fábrica. Y ahí, en esa actuación suya, muy comprometida con la izquierda, era naturalmente un personaje mucho más célebre, conocido, citado en la prensa y en las revistas que Adorno, Horkheimer, Marcuse y compañía. Este Wittfogel ha hecho sobre todo estudios referidos a la estética del tercer mundo, sobre todo del Asia. Son muy conocidos sus estudios sobre la literatura china y la posible relación, según él eran estudios muy pioneros, la posible relación del teatro chino, de la literatura poética china, con posiciones de izquierda. También en la China anterior a la instauración del régimen comunista en 1949, o sea, todavía en la China nacionalista, Wittfogel era un personaje muy conocido, es decir, el gran intérprete de la historia, de la cultura y de la política china. La vinculación de Wittfogel con el Partido Comunista se quebró en 1939, como la de muchos pensadores, artistas y literatos, a raíz del llamado Pacto Hitler-Stalin de agosto de 1939, un pacto mutuo de no agresión entre la Alemania nazi y la Rusia stalinista, que incluía además, estimado público, estaba clarísimo que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial, y en este pacto las dos potencias, sin consultar para nada a las poblaciones involucradas, se reparten esferas de interés en Europa Oriental. Ya les he contado a ustedes la enorme repercusión negativa, la depresión moral que produjo este pacto entre las fuerzas de izquierda en todo el mundo, ¿no? Los dos enemigos irreconciliables hasta ese momento, comunistas por un lado, nazis alemanes por otro, cierran un pacto de no agresión y encima se reparten una parte del mundo soberanamente, es decir, sobre la cabeza de los súbditos, ya no ciudadanos, sino sobre la cabeza de los súbditos. A mí me toca Polonia, a ti los estados bálticos, a mí Rumania, a ti Finlandia, etcétera, una famosa línea que partió Europa Oriental durante largo tiempo, y estallada la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia, los rusos, los soviéticos, ocuparon la parte de Polonia que les correspondía por este curioso pacto. Para Wittfogel, como para muchos pensadores progresistas, este fue naturalmente un shock, es decir, algo inesperado. Y eso llevó a Wittfogel, como a mucha gente
de su época al rompimiento con el comunismo y también, lo cual lleva siempre a un cuestionamiento de la base teórica, a un rompimiento con el marxismo. O sea, a partir más o menos de la Segunda Guerra Mundial, Wittfogel se convierte en un crítico del sistema comunista y también en un destacado crítico del marxismo. Y ahí, estimado público, es que publica su famosa teoría de la sociedad hidráulica. Yo les he adelantado un poquito en una de las primeras sesiones de este curso. Quisiera mostrarles, estimado público, en forma muy rápida, cómo se une la reflexión filosófica, la crítica histórica y los conocimientos específicos en ciencias sociales para producir una obra que naturalmente es discutible. No es seguramente la última verdad sobre la historia de los países del tercer mundo, pero es una obra interesante que por lo menos nos obliga a pensar. Esta teoría de la sociedad hidráulica es un estudio histórico-técnico, la primera parte, y la segunda, una reflexión histórico-filosófica sobre lo que Wittfogel llama las civilizaciones de tierras semiáridas. Y aquí hay un interesante enfoque de filosofía de la historia, o sea, una visión general, como las que hacía Hegel, una visión general sobre gran parte del mundo. Pero es una visión claramente contrapuesta. La obra fue publicada en 1954, la primera versión. Es una obra donde ya se nota la enorme distancia que ha tomado Wittfogel con respecto al marxismo y también poco después con respecto a la propia escuela de Frankfurt. Wittfogel parte, estimado público, de algo muy elemental, que no sería malo conocerlo como cultura general. En este mundo hay tierras semiáridas, pero que son, si son irrigadas convenientemente, muy fértiles para la producción. Y entre ellas están los territorios donde se han originado las primeras civilizaciones mundiales. Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Egipto, el norte de la China, regiones, por ejemplo, de México y del Perú. Como ven ustedes, es una teoría muy amplia la que produce Wittfogel, que abarca desde la China hasta el Perú. Y él dice que estas culturas se desarrollaron exitosamente en Mesopotamia, en Egipto, en el Perú, en México, etc., porque el ser humano desarrolló en ellas obras de riego, diques, canales, etc., de gran alcance espacial y temporal. O sea, obras muy extendidas en el espacio y que duraban mucho tiempo, o sea, espacial y temporalmente muy importantes. Entonces, él dice lo siguiente: esas grandes obras de ingeniería, los canales, los diques, todo lo que es necesario para irrigar territorios relativamente áridos donde llueve muy poco, requiere de una burocracia eficiente, centralizada, que tenga registros de muchos años y de muchas situaciones, es decir, requiere de una élite técnica. Y aquí viene, estimado público, inmediatamente, como ustedes pueden imaginarse, la crítica a Marx. Wittfogel, en vista de sus grandes conocimientos, podríamos llamar histórico-técnicos, parte del punto de vista de que la formación de clases sociales en muchos territorios del mundo, él especifica China, Mesopotamia, Egipto, Perú, el Asia Central, México, etc.,
no tienen que ver con la secuencia de la propiedad privada sobre los medios de producción. Él dice que eso, la propiedad privada sobre los medios de producción, esclavismo, feudalismo, capitalismo, que eso es sola y exclusivamente válida para Europa occidental. Él dice que esa secuencia propuesta por Marx con atisbos en Hegel, etc., que esa secuencia no tiene un asidero empírico en muchas sociedades extraeuropeas. Y la conclusión es muy simple, estimado público. El marxismo sería una teoría de validez restringida espacial y temporalmente a Europa occidental. O sea, no podría pretender ser una teoría que explique el mundo en esas explicaciones, como las teorías de Hegel y de Kant, que tratan de explicar el mundo de acuerdo a un solo esquema. Por lo tanto, aquí tenemos una interesante teoría, según Wittfogel, empírica y documentalmente basada, o sea, fundamentada en hechos, que muestran que las grandes teorías europeas de alcance global, el positivismo de Kant, el marxismo de Marx, el panlogismo de Hegel, serían espacial y temporalmente limitadas y no ayudarían para nada a comprender la historia de la China, por lo tanto, de muchos países del tercer mundo de manera adecuada. Por lo tanto, no habría ni pensar en aplicar categorías marxistas, esclavismo, feudalismo, burguesía, proletariado. No habría ni que pensar en aplicar esas categorías a los países, a la mayoría de los países del tercer mundo. Y la conclusión en el plano político también es muy clara. Los partidos comunistas en todos esos países que persiguen la construcción de una modernidad, pero bajo bases socialistas, serían teorías falsas. Él es uno de los primeros, en vista a la historia del Partido Comunista de la China, que ha expuesto la tesis, Wittfogel, que el Partido Comunista Chino nunca quiso la construcción de un sistema moderno socialista, sino que lo que la China quiso ya desde el siglo XIX, y el Partido Comunista sería solo una variante de esa tendencia, es la modernización centralizada de la sociedad china, regida desde arriba, desde un único punto central. O sea, la modernización autoritaria de la China había sido en el fondo el impulso, lo que animaba el alma del Partido Comunista, y de ninguna manera el empoderamiento del proletariado de fábrica chino o el empoderamiento de los campesinos. Wittfogel es uno de los primeros, creo que con argumentos muy interesantes venidos de la historia, o sea, de una historia muy larga, demuestra, estimado público, que los partidos comunistas en el tercer mundo no tienen nada que ver, según él, con los grandes fines del marxismo, o sea, la terminación de las alienaciones modernas, la construcción de un orden emancipado, el empoderamiento del proletariado de fábrica, la construcción del paraíso sobre la tierra, que es una famosa frase marxista, sino algo totalmente diferente, pero emparentado, que sería la construcción de una sociedad moderna, pero con un régimen autoritario altamente centralizado y manejado por una élite de mandarines, o sea, por una élite de intelectuales que no están ligados a los medios de producción. Este punto es muy interesante porque Wittfogel, en sus varios estudios sobre la sociedad hidráulica, nos muestra
demuestra, estimado público, que las élites, o sea, las clases altas, en la terminología marxista, las élites que viven de la plusvalía arrancada a las otras, en el caso de muchas sociedades del tercer mundo, no tienen que ver con la propiedad privada de los medios de producción, sino con el control de la burocracia. Entonces, estas serían élites burocráticas que controlan el aparato del Estado sin ser propietarias legales de los medios de producción. No se desarrollan entonces, dice Wittfogel, clases sociales más o menos autónomas, como la burguesía europea, que tuvo su propia base económica autónoma con respecto al Estado, que más bien quería controlar la legislación del Estado para favorecer sus intereses. Wittfogel dice, estas élites burocráticas, en primer lugar, no tienen por qué, según su propia tradición, que legitimarse ante un parlamento, ante la opinión pública, ante la historia. Ellas tienen, como los mandarines desde épocas inmemoriales en la China, ellas tienen, estas élites, el monopolio de la verdad. Y al tener ese monopolio de la verdad que les da los milenios de la administración de las cuencas hidráulicas, de la burocracia, del ejército, etc., entonces estas élites no tienen la costumbre, no tienen la tradición, no ha habido nunca la tradición de tener que legitimarse. Y por lo tanto no tienen teoría, o sea, no han producido una teoría social. No sé qué pensarán ustedes, pero la tesis de Wittfogel es muy simple en el fondo. Como siempre han estado en el poder, su permanencia en el poder tiene que ver con el dominio técnico, por ejemplo, de los sistemas de regadío, etc. Entonces, estas élites nunca han sentido la necesidad de producir una teoría que las legitime ante el pueblo. Y como no habían clases sociales autónomas fuera de esa élite burocrática, entonces han ocurrido, dice Wittfogel, poquísimos intentos de crítica a esas funciones estatales autoritarias de las burocracias hidráulicas. Entonces, él señala que la historia de la China es una historia donde no hubo necesidad de una teoría crítica como la hegeliana o la marxista, y donde la reacción del pueblo, de la población, contra los desmanes, por ejemplo, de la élite burocrática son muy pequeños, muy reducidos, porque no hay una conciencia social que se haya formado contra esa burocracia. Ruego a ustedes aquí considerar el término mandarín, que lo usa mucho Wittfogel, que aparece en muchas, por ejemplo, en una obra de Simone de Beauvoir sobre los mandarines de París. Es una élite, estimado público, cuya fortaleza no tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, sino con lo que nosotros hacemos, con la sabiduría, con la acumulación de conocimientos, no en forma crítica, pero de todas maneras los mandarines suben en la escala social en China, en Corea, en Vietnam, en muchos países, suben en la escala social no por pertenecer a las grandes familias o por tener grandes propiedades agrícolas, sino a base de exámenes. Los mandarines en la China, hasta 1949, eran reclutados en base a unos exámenes que nos hubieran gustado mucho, porque eran exámenes de pensamiento, historia, cultura en general, literatura y arte. Entonces, estos tipos eran los que manejaban el país y no heredaban, o sea, no era una élite hereditaria, muy diferente a las aristocracias de Europa Occidental. O sea, no heredaban el poder, sino que se autorreclutaban mediante criterios intelectuales. Él dice que esa ha sido la élite que ha manejado
los países, con variantes naturalmente, las sociedades hidráulicas. Entonces, estimado público, quiero mostrarles aquí una teoría que, según Wittfogel, en base a elementos empírico-históricos, desarrolla una filosofía de la historia muy diferente a las de Hegel, Marx y Kant, donde normalmente, ustedes conocen, hay una seguidilla de periodos. En Hegel, en Kant y en Marx, siempre la historia avanza progresivamente hacia etapas superiores. En cambio, en la China, donde desde el mismo comienzo hubo esta élite que manejaba las posibilidades de riego, canales, diques, etc., según Wittfogel, no hay la idea de un progreso, porque ya se ha conseguido lo relativamente mejor. Y entonces lo que hay es una idea cíclica, que tiene que ver con buenos y malos gobernantes. O sea, con ciclos repetitivos, según Wittfogel, esas son las dinastías chinas. Sube una dinastía brillante, pujante, anticorrupción, etc. Y a las pocas generaciones repite matemáticamente los mismos factores negativos de las dinastías anteriores, entra en declinación, corrupción, etc. Y es reemplazada por una nueva dinastía que surge violentamente. O sea, no se respetan principios dinásticos, sino que la nueva dinastía ocurre por motivos éticos en su justificación ante la población. Ante la mala administración de la dinastía anterior, surge una nueva que promete restaurar las bondades originales del sistema. O sea, una cosa cíclica que siempre retorna a un comienzo histórico reputado como lo positivo. Esa sería la base de la concepción filosófica china y en muchos países del Asia sobre la historia como un fenómeno cíclico y no como un fenómeno lineal ascendente. Como ven ustedes, la idea de Wittfogel es, entre otras, mostrar las limitaciones del marxismo como una teoría de aplicación global. Él ha estudiado también, estimado público, otras culturas, por ejemplo, las musulmanas. Ustedes saben, muchas de las, no todas, pero muchas culturas musulmanas se han originado en territorios secos hasta desérticos, como Arabia, Persia, el Asia Central. Y él dice que es comprensible la falta de una cultura democrática en estos países porque nunca han conocido fuerzas autónomas, fuerzas sociales independientes de la burocracia que controlaba las funciones hidráulicas las del agua, de la sociedad respectiva. Entonces, aquí no es la propiedad sobre el territorio como en Europa, sino el manejo del agua, el criterio decisivo. Por las dudas, indico a ustedes que Wittfogel ha extendido esta explicación a los imperios maya, azteca e inca, con muchos datos empíricos. No es tan fácil tratar de volcar estas ideas, el tratar de mostrar que son falsas, porque él ha dedicado una vida a compilar datos antes de establecer una especie de teoría nueva. Quiero mostrarles, sobre todo, estimado público, un aspecto que se deriva de esto, sin duda alguna, y que también tiene que ver con algo con un término que aquí se usa mucho. Aquí se usa mucho, se usaba mucho el término feudal para denotar una constelación histórico-social anterior, por ejemplo, al capitalismo, o anterior en el territorio boliviano a la revolución de 1952. La élite dominante de
entonces fue calificada por todos los marxistas como una élite feudal, una clase feudal que oprimía a los campesinos bolivianos y que vivía de la plusvalía ganada a ellos. Por ello es interesante observar lo que Wittfogel, que también ha visto lo mismo en el Asia, los partidos comunistas en la China, en Japón, en el Asia Central, en el Asia Sudoriental, calificaban al régimen imperante en ese momento, estamos hablando antes de la Revolución China de 1949, los calificaban de regímenes feudales, o sea, asimilándolos a la Edad Media europea. Y algo parecido han hecho los partidos comunistas en América Latina, y naturalmente el PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, lo ha hecho con respecto al área andina y a Bolivia en esas épocas. Entonces, ¿qué es lo que dice Wittfogel? Dice, Marx tenía informaciones muy limitadas sobre el feudalismo y la Edad Media. Y además Marx tenía ideas tomadas, dice él usando este adverbio, tomadas mansamente de Hegel, acerca de los pueblos extraeuropeos. Él dice las opiniones de Marx, por ejemplo, sobre Europa Oriental, sobre los húngaros, sobre los polacos, que aquí dicho entre paréntesis, eran todas expresiones extremadamente negativas, negativas de Marx sobre, por ejemplo, las luchas emancipatorias de los pueblos de Europa Oriental contra los imperios ruso, prusiano y austriaco a mitades del siglo XIX. Fueron todas criticadas por Marx porque Marx veía por lo menos algo de razón histórica en estos imperios amplios, como el prusiano, el austriaco, etc. Y a él le pareció que el intento de checos, húngaros, polacos, etc., de adquirir su propia independencia, le pareció un retroceso histórico. Wittfogel dice, Marx siguió mansamente los prejuicios de Hegel y de los liberales, de la enorme literatura liberal que había en el siglo XIX para caracterizar a la Edad Media y a las sociedades extraeuropeas. Marx y los liberales hicieron una caricatura. Una caricatura, estimado público, es una representación de una figura donde hay un rasgo exagerado, mientras los otros rasgos, para que la caricatura pueda reconocerse, por ejemplo, de una persona, los otros rasgos permanecen inalterados, pero hay un rasgo que es exagerado. Entonces, él dice, lo que han hecho Marx, Hegel y todos los liberales en el siglo XIX es hacer una caricatura de la Edad Media. Relaciones feudales en sentido estricto, como cuando Marx, muy pocas veces, que utiliza ese término para fundamentar su filosofía de la historia, dice él, dice Wittfogel, solo han existido en pequeños territorios al norte de Francia y el oeste de Alemania, lo que es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, más o menos en la segunda mitad de la Edad Media, o sea, del año 1000 adelante y no anteriormente. No ha habido esa dicotomía entre siervos de la gleba paupérrimos y faltos de cultura frente a una élite extraordinariamente privilegiada. Él dice, esa es una caricatura de la Edad Media. En la Edad Media siempre ha habido una clase media, han existido ciudades, ha existido, por ejemplo, un muy poderoso estamento eclesiástico, sacerdotes, monjes, que vivían sin trabajar y sin ser los poseedores legales de la tierra. Por lo tanto, dice él, la contraposición binaria excluyente entre una masa gigantesca de siervos de la gleba y unos pocos señores feudales
que Marx repite también para la edad romana, patricios contra plebeyos, para la edad burguesa, burgueses contra proletarios. Él dice, esa es la caricatura que Marx y los liberales creyeron sobre la Edad Media y sobre su propio tiempo. En una palabra, para no abusar de la paciencia de ustedes en esta temática, lo que dice Wittfogel es que Marx conoció poco sobre temas históricos, pero habló mucho, cosa que hacemos todos los humanos, ¿no? Conocemos relativamente poco sobre un tema y hablamos mucho sobre él mismo. Entonces, él dice, Marx, precisamente por esas oposiciones binarias excluyentes, que excluían a las clases medias, la vida en las ciudades, la vida de las ciudades libres en el Imperio Alemán, que era muy activa, Frankfurt, Nuremberg, esas grandes ciudades que en la Edad Media han sido muy exitosas. Él dice, la visión que tenía Marx era una visión que se acoplaba a los prejuicios hegelianos, a los prejuicios de los liberales, que veían todo antes de ellos, o sea, de la media, etcétera, como una época de esclavitud y sobre todo de incultura. Y eso no es la historia universal. La historia universal, simplemente en una palabra, es muchísimo más compleja de lo imaginado por Hegel y Marx. Y por lo tanto, no es proclive la historia universal a ser explicada en términos esquemáticos. Wittfogel, por lo tanto, es partidario de explicar la historia universal como historias plurales. O sea, en lugar de una gran historia que nos lleve al socialismo indefectiblemente, comprender la historia universal como muchas historias plurales, obviamente conectadas entre sí, pero con características propias cada una y sobre todo con metas diferentes entre sí. Por lo tanto, la idea de que todos los sistemas políticos del mundo van en algún momento a desembocar en el socialismo, esa idea le parece la idea típica de un pensador que en su estudio cómodo ha destilado la idea de libros sin tener contacto con las realidades. Es naturalmente una crítica que ruego yo considerar porque es muy divertida contra pensadores como Kant, Hegel y Marx, que evidentemente nunca estuvieron en la China ni en los otros países, pero que hablaban sobre esos temas, que hablaban sobre el mundo como globalidad, etc. Y probablemente sin conocer bien el mundo, creyendo que una facultad intelectual elevada, como la que indudablemente tenían Kant, Marx y Engels, y Hegel, les permitiría a estos pensadores hablar de la historia universal como algo que podía intuirse desde una cámara de estudios en Londres o en Berlín. Pero no se contradice un poco